Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Poveda del grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Hoy estoy con ustedes para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio, los cuales se encuentran consignados en San Marcos 3, San Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y los siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la región de Tiro y Sidón. Acudió a él una gran multitud al enterarse lo que hacía. Cuando había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca para que no lo estrujaran, pues había sanado a muchos y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio salvífico nos regala aquí el Señor. Un evangelio donde vemos todas esas grandes obras y todas esas grandes maravillas que Jesús hacía, aún con su cansancio, aún con sus aún con su ese trabajo tan arduo que hacía de su evangelización en obras, ¿no? Y Jesús permitía que todos llegaran a él. Y él siempre les decía, en muchos pasajes de la Biblia vemos, él como siempre les decía: no lo cuenten, no lo digan, no lo muestren, pues porque aún no llegaba esa hora, aún no llegaba ese momento, aún no llegaba ese tiempo en que todo el mundo se enterara de quién era él. Simplemente él lo que quería era que la gente le siguiera por su palabra, que la gente le siguiera por real convicción, que la gente le siguiera porque realmente creían que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era el enviado por Dios. Jesús hacía grandes obras, a grandes milagros, pero lo hacía por misericordia a todos aquellos que le seguían, por misericordia a todos aquellos que sufrían dolor, por misericordia a todos aquellos que eran rechazados, por misericordia a todos aquellos que les faltaba el amor. Si no, de lo contrario, Jesús no se hubiese dejado ver de esta forma, se hubiese dejado ver simplemente de la forma como él quería, llevando la palabra, convirtiendo a muchos, que muchos lo siguieran por lo que creían realmente que él era el Mesías. Hermanos guerreros, este es un evangelio donde una vez más nos muestra la palabra lo grande que es Jesús, lo grande que puede llegar a ser Jesús en nuestra vida si nosotros le permitimos, si nosotros nos entregamos completamente a él, si nosotros nos abandonamos completamente en él, si nosotros acudimos a su infinita misericordia, a su gran misericordia, a su infinito amor, si nosotros nos creemos realmente que es el Hijo de Dios, si nosotros creemos realmente que es el enviado. Él buscaba los medios para que todos le escucharan, buscaba los medios para no hacer como preferencias. Jesús decía, se tocó subir, se subió en una barca, decía Marcos, se subió en una barca, pues para evitar que lo estrujaran, pero de ahí también para que todos lo vieran, de ahí también para que todos pudiesen tener ese acceso a esa palabra. Y siempre recordamos eso. Jesús primero empezaba con una predicación. Jesús empezaba primero con un perdón de los pecados, con un perdón de las faltas, con un perdón de la culpa, con una cura del alma. Y después venía la cura física, después venía la cura de la enfermedad, después venía el sacar a esos espíritus, a ayudar a esas personas endemoniadas. Jesús todo lo hacía en un orden que Dios le designaba, en un orden que Dios quiere que nosotros también lo hagamos. No pretendamos nosotros que lleguen grandes milagros a nuestra vida, que lleguen esas cosas que nosotros queremos que sucedan de un momento a otro, pero si nosotros no empezamos a recorrer ese camino para llegar a ellas, a recorrer ese camino de conversión, a recorrer ese camino primero de oración, a recorrer ese camino primero de entrega a Jesús, a recorrer ese camino de purificar primero nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, para nosotros poder recibir todo aquello que Él quiere que nosotros tengamos, para nosotros poder recibir la sanación física, la sanación espiritual, esa ayuda que tanto requerimos, esa ayuda que tanto necesitamos, esa solución a ese problema que tanto tenemos. Hermanos guerreros, que este evangelio nos sirva para poder reconocer quién es Jesús en nuestra vida y qué es lo grande que Él puede hacer en nuestra vida, en todo nuestro ser.
que es lo grande que Él puede hacer en aquella situación tan difícil que tengamos. Sencillamente dejémoslo actuar y sencillamente preparémosle el camino y recorramos un camino de oración y de conversión. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos 5 minutos con el Evangelio y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.